El campo de entrenamiento olía a metal quemado y a arrepentimiento. El instructor Betara estaba en el centro del ring de combate. Todos sus 2 metros de músculos escamosos y precisión militar, observando la última hornada de reclutas entrar. Sus 4 ojos seguían cada movimiento con el tipo de aburrimiento que proviene de 200 años de ver especies de cuerpo blando intentar y no cumplir con los estándares de la Fuerza de Defensa Galáctica. Escucha, su voz resonó a través del suelo de titanio. He entrenado guerreros de 43 especies diferentes. Kulvaxianos que podían triturar piedras con sus propias manos. Tropas de choque trexianas que regeneraban sus extremidades en combate. Construcciones mecánicas de los mundos forja que nunca dormían, nunca se cansaban y nunca se rendía. Hizo una pausa y dejó que su mirada recorriera los rostros nerviosos que tenía delante. En su mayoría cadete centurión, unos pocos Dravok de mundo pesado, algunos respiradores de metano con trajes ambientales, y sus ojos se detuvieron. Allá atrás, apenas visible detrás de un imponente Dravok, se encontraba un asterisco humano, un asterisco varias veces humano. Vector sintió que se le encogía el estómago por tercera vez. Él había oído los rumores, por supuesto, todo el mundo. El Consejo Galáctico finalmente aprobó la petición de la Tierra de unirse al GDF después de décadas de maniobras políticas. Pero ver a uno en persona, realmente parado en su arena, hizo que sus escamas le picaran con vergüenza ajena. Ella era pequeña, quizás de 1,65 metros de alto, y eso era ser generoso. Extremidades delgadas, piel suave, sin armadura natural, sin sacos de veneno, sin musculatura mejorada. Su especie ni siquiera tenía una cola adecuada para mantener el equilibrio. Cabello castaño recogido en algo que probablemente pensó que parecía militar, ojos oscuros que lo observaban. ¿Eso fue confianza? Oh, esto iba a ser doloroso. Tú, Betara, la apuntaste directamente con un dedo con garras. Paso humano hacia adelante. Los demás reclutas se separaron como el agua alrededor de una piedra. Caminó hacia el centro del ring sin dudarlo, con la columna recta y la expresión neutra. De cerca, parecía aún más frágil. Probablemente podría partirla por la mitad con una mano. En realidad, tacha ese asterisco que tienes que marcar una vez con el dedo. Di tu nombre para que quede constancia, dijo, mientras ya estaba componiendo mentalmente el informe del incidente que presentaría cuando ella inevitablemente rompiera algo durante los ejercicios básicos. Recluta a Mirror Caín, señor. Tierra, sistema del alma, brazo de Orión. Su voz era firme. Él le daría esa cantidad de tontos constantes de Caín. Hizo rodar el nombre por su boca como si fuera un trozo de carne dura. Dime, Caín, ¿qué poseyó a tu planeta para enviar esto? Señaló vagamente todo su cuerpo hacia una instalación de entrenamiento militar diseñada para guerreros reales. Unas cuantas risitas se escucharon entre los reclutas allí reunidos. Los Dravoks lo encontraron particularmente divertido, su risa profunda y retumbante resonaba en las paredes. El espejo no parpadeó. Mi planeta me envió porque califico, señor. Igual que todos los demás aquí. Calificado. Vectorara dejó escapar un siseo que podría haber sido una risa. Has pasado algunas pruebas en tu pequeño y atrasado mundo, ¿crees que eso te prepara para esto? Mira a tu alrededor, Caín. ¿Ves ese Kulvaxian de allí? Ella podría hacer press de banca con un transbordador. Ese trexiano. Su pueblo inventó la mitad de las técnicas de combate que enseñamos aquí. ¿Y tú? Él se inclinó y puso su enorme cabeza al nivel de la de ella. Pareces como si te fueras a romper si te respirara muy fuerte. ¿Tiene permiso para hablar libremente, señor? Denegado. Él se enderezó. No necesito escuchar ningún discurso delirante con el que tu oficial de reclutamiento te llenó la cabeza. Necesito ver si puedes sobrevivir al entrenamiento de combate básico sin que tenga que enviarte a casa en una cápsula médica o peor aún, en una caja. Se giró para dirigirse a todo el grupo. El primer ejercicio consiste en golpes básicos simples. Demostrarás las técnicas de combate estándar de tu especie contra el muñeco de práctica. Señaló una unidad de entrenamiento reforzada en el borde del anillo, diseñada para resistir el castigo de los soldados más duros de la galaxia. 1 a 1. Los reclutas fueron avanzando. El Cobasian asestó un puñetazo que llegó a abollar el blindaje reforzado. El ataque trexiano fue tan rápido que creó un boom sónico en el espacio cerrado. Incluso el centurión más pequeño logró sacudir los giroscopios internos del muñeco con una patada bien colocada. Caín, tu turno. Se acercó al muñeco con pasos mesurados. Vector cruzó los brazos,
haciendo una mueca de anticipación. Esto iba a ser como ver a un bebé Fleswin intentar pelear contra un crucero de batalla. Meera plantó sus pies, echó hacia atrás su pierna derecha y pateó. El impacto produjo un ruido como si alguien dejara caer una toalla mojada sobre un metal. El muñeco no se movió, no se sacudió, ni siquiera reconoció que lo habían tocado. Un silencio absoluto llenó la arena. Entonces alguien se rió, luego otro. En cuestión de segundos, todo el grupo de reclutas se estaba aullando de diversión. Incluso los estoicos trexianos estaban emitiendo el equivalente de su especie a sonidos de risa, una especie de silbido que sonaba como una maquinaria que funcionaba mal. Beara levantó una mano para pedir silencio. Cuando la risa se calmó, se acercó a Meera, que estaba exactamente donde había estado, con una expresión ilegible. Eso, dijo lentamente, fue la exhibición más patética de técnica de combate que he presenciado en toda mi carrera. Mis crías patean más fuerte que eso cuando tienen rabietas por sus porciones de comida. Señor, estoy tranquilo. La rodeo como un depredador que evalúa a su presa. He visto exactamente 3 humanos en mi vida antes de hoy. Uno de ellos era un diplomático que se desmayó durante un ajuste de presión estándar en la estación. Otro era un comerciante que necesitaba 4 medicamentos diferentes solo para sobrevivir en condiciones ambientales galácticas normales. El tercero era un científico que usaba equipo de protección en situaciones que el resto de nosotros considerábamos a temperatura ambiente. Se detuvo justo frente a ella. Vuestra especie es débil, cañera, frágil. La evolución te ocurrió en un planeta con apenas una gravedad estándar, con un solo sol que proveía una radiación apenas adecuada y con animales de presa que no podían defenderse eficazmente. Eres el producto de un mundo fácil y eso se nota en cada músculo blando y hueso delgado de tu cuerpo inadecuado. La mandíbula de Mirror se tensó. Allí, finalmente, una grieta en esa ridícula compostura. ¿Quieres saber la verdadera tragedia? Vector Tara continuó, entusiasmado con el tema. Tu gente realmente cree que perteneces aquí. ¿Crees que porque inventaste algunos cohetes primitivos y lograste viajar más rápido que la luz, estás listo para unirte a especies que han estado luchando guerras desde antes de que tu planeta se enfriara desde su formación? Sería gracioso si no fuera tan triste. Señor, solicito permiso para qué? Llorar. Vete a casa. Honestamente aprobaría ambos. Ahórrenos todo el tiempo y los gastos médicos. Sus manos se apretaron en puños. Su respiración cambió, volviéndose más profunda, más lenta. Tara reconoció los signos de una ira apenas controlada. Bien. Permítele sentir algo más que una confianza fuera de lugar. Tienes una oportunidad más, dijo. Una patada más. Muéstrame que la Tierra envió a alguien que al menos pueda fingir ser un soldado porque ahora mismo estás avergonzando a todo tu planeta. La arena volvió a quedar en silencio. Cada recluta observaba con el tipo de fascinación habitualmente reservada para los desastres inminentes. Esto era mejor que las transmisiones de entretenimiento. Esta fue una demostración viva de la insuficiencia evolutiva. Meera se apartó del maniquí. Ella giró los hombros, un gesto extrañamente casual que parecía fuera de lugar dada la situación. Entonces miró directamente a Vector Tara con esos ojos oscuros y por un momento él vio algo en ellos que hizo que sus instintos guerreros susurraran una advertencia. No, probablemente sean las luces del techo las que se reflejan de forma extraña. Señor, dijo en voz baja, probablemente debería dar un paso atrás. ¿Por qué? Tienes miedo de fallar el chupete y lastimarte en el suelo. Créeme, Caín, a tu nivel de poder. Lo único que está en peligro aquí es tu orgullo, y esa nave ya zarpó, se estrelló y se hundió en el fondo de cualquier océano de tu mundo. Se movió, no rápido para los estándares trexianos, no particularmente elegante para las medidas centuranas, pero había algo en el movimiento, algo en la forma en que giró las caderas, impulsó la pierna hacia adelante y conectó con el centro de masa del maniquí, que hizo que la computadora de combate táctico de TAR gritara advertencias medio segundo tarde. El sonido no se parecía en nada al golpe de toalla mojada de antes. Este sonido fue un crujido, agudo, definitivo, el tipo de ruido que hacen los materiales sólidos justo antes de recordar que se supone que ya no son sólidos. El maniquí, con sus 1.360 kilogramos de aleación de titanio reforzado y polímeros resistentes a los impactos, hizo 3 cosas en rápida sucesión. Primero,
Se dobló hacia adentro donde su pie impactó, deformándose el metal alrededor del punto de impacto. Segundo, se desprendió de sus amarres magnéticos, aunque supuestamente eran anclas irrompibles que podían mantenerse firmes durante la órbita. Simulaciones de bombardeo. En tercer lugar, salió volando hacia atrás como si hubiera sido alcanzado por un arma antivehículo, dando volteretas hasta estrellarse contra la pared del fondo con la fuerza suficiente para romper el hormigón armado. Mirror aterrizó suavemente sobre ambas patas, perfectamente equilibrado, y volvió tranquilamente a la posición de atención. Nadie respiraba, nadie se movía. En algún lugar del sistema ambiental de la arena, una bomba de refrigerante continuaba su zumbido rítmico. Completamente inconsciente de que las leyes de la física acababan de ser violadas de forma espectacular. Vectorara miró fijamente al maniquí destruido, luego a la grieta en la pared, luego a la pequeña, blanda y supuestamente débil humana parada frente a él como si no hubiera hecho nada más extraordinario que estornudar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Que finalmente lo haya logrado no es posible. Mera ladeó ligeramente la cabeza. Señor, me pidió que le mostrara lo que podía hacer. Ese maniquí está clasificado para impactos de combate de clase 7. Ha sobrevivido a sesiones de entrenamiento con armas pesadas Dravok mejoradas. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? Entrecerró los ojos. Estás usando drogas ilegales de mejora o aumento cibernético. Esa es la única explicación. No, señor, biología terrestre estándar. Puedo someterme a cualquier prueba que desees. Una de las reclutas kulbaxianas, la misma que había abollado al maniquí antes, habló con su voz resonante. Instructora Betara, respetuosamente, eso no debería ser posible con un solo welder. La fuerza requerida para lograr ese resultado requeriría como mínimo músculos adaptados a una gravedad 3 veces superior a la estándar, una estructura ósea reforzada, y sé lo que se requeriría. Vectorus se quebró. Sus escamas habían comenzado a cambiar de color, tiñéndose de un morado oscuro que indicaba una confusión extrema. Esto no estaba en ninguna de las sesiones informativas. El perfil de la especie humana indicaba claramente que eran físicamente inferiores a casi todas las demás razas espaciales. Débiles, frágiles, blandos. Ese maniquí acababa de experimentar el equivalente a ser golpeado por un transporte de carga. Se acercó a Meera lentamente, observándola con los 4 ojos. No parecía aumentada. Sin cibernética visible, sin signos reveladores de mejora química, solo una humana normal que aparentemente podía patear con la fuerza de un pequeño dispositivo explosivo. Explíquese, exigió. Ahora, señor, los humanos pueden acceder a diferentes niveles de fuerza según las circunstancias. En condiciones normales, nuestros cerebros limitan el uso muscular para evitar autolesiones. Pero podemos superar esos límites cuando sea necesario. La respuesta a la adrenalina, la determinación, el miedo, la ira, todo esto puede liberar capacidad adicional. Así no es como funciona la biología. Es como funciona la biología en tiempos humanos, señor. La computadora de combate de Vector seguía procesando los cálculos de fuerza, y los números no tenían sentido. Abrió el perfil de la Tierra en la pantalla de su muñeca, escaneando los datos. Un solo G-World, listo. Atmósfera de oxígeno y nitrógeno, lista. Rango de temperatura moderado, listo. Especie depredadora, pero no en su ápice hasta hace poco. Listo. Espere. Volvió a desplazarse. Allí, enterrado en la sección de historia ecológica, había un detalle que había pasado por alto antes. Los humanos evolucionaron como cazadores persistentes. No eran los más rápidos ni los más fuertes, pero eran capaces de perseguir a sus presas hasta el agotamiento a distancias imposibles. Sus cuerpos regulaban la temperatura mediante la excreción de líquidos, lo que les permitía operar en condiciones que paralizarían a otras especies. Podían funcionar con un sueño mínimo durante largos periodos. Su respuesta al dolor estaba presente, pero podía suprimirse o ignorarse conscientemente. Y allí, en una nota al pie marcada como capacidad anómala, había una referencia a algo llamado fuerza histérica. Casos documentados de humanos que realizan hazañas físicamente imposibles en situaciones de estrés extremo. ¿Este es un fenómeno documentado?, preguntó, señalando la pantalla.
Sí, señor. Aunque no estaba accediendo a ella para la segunda patada. ¿Y entonces cómo? Me hizo enfadar, señor. La arena permaneció en absoluto silencio. Incluso los sistemas ambientales parecían haber dejado de zumbar por puro shock. Vectorara miró a Mirror Cain, la miró de verdad, y sintió algo que no había experimentado en décadas de entrenamiento de los mejores guerreros de la galaxia. Incertidumbre. El resto de ustedes, les gritó a los reclutas reunidos. Ejercicios básicos de acondicionamiento. 500 ciclos estándar. Muévanse. Se dispersaron como alas de carne asustadas, agradecidos de estar en cualquier lugar excepto bajo su atención. Una vez ocupados, le indicó a Meera que los siguiera hasta el borde de la arena, lejos de oídos atentos y equipos de grabación. Fuera de la grabar, dijo en voz baja, perdiendo algo de su tono de desfile. ¿De qué es realmente capaz? Ella consideró la pregunta. Honestamente, señor, no conozco mis límites. Ninguno de nosotros los conoce. Ese es el propósito de ser humano. Nos sorprendemos a nosotros mismos. Eso es aterrador. Sí, señor. Volvió a mirar el maniquí destruido, la grieta en la pared, los cálculos de combate que aún se desplazaban por su pantalla. Luego miró a esta pequeña y suave criatura que acababa de reescribir todo lo que creía saber sobre las capacidades de la Tierra. ¿Se da cuenta? Dijo lentamente, de que voy a tener que reestructurar por completo su programa de entrenamiento. Sí, señor. Y que todos los instructores de estas instalaciones querrán examinarlo personalmente para ver si fue una casualidad. Sí. Y que el comando de la Fuerza de Defensa Galáctica se volverá loco cuando vean las imágenes de la sesión de hoy. Me lo imagino, señor. Beara sintió que una sonrisa se extendía por su rostro, mostrando más dientes de los que probablemente eran amistosos. Excepcional. He estado haciendo este trabajo durante 200 años, Caín. Ha sido aburrido durante al menos 150 de ellos. Acabas de hacer las cosas interesantes de nuevo. Meera se permitió una leve sonrisa. Encantada de ayudar, señor. No se engrella, recluta. Interesante no significa fácil. En todo caso, voy a presionarlo el doble. Quiero saber exactamente qué puede hacer su especie. Y la única manera de averiguarlo es probándolo hasta que algo se rompa. Lo espero con ansias, señor. Mentiroso. Pero su tono denotaba algo que podría haber sido respetuoso. Preséntese en el médico para un escaneo completo. Necesito documentación que demuestre que no está mejorado antes de que la Junta de Revisión intente descalificarlo. Entonces nos vemos en la sala de entrenamiento 7 mañana a las 0:60, hora de la estación. Use ropa cómoda que no le importa arruinar. Señor, vamos a averiguar qué sucede cuando un humano lucha contra un trexiano en combate cuerpo a cuerpo. ¿Para la ciencia? ¿Se refiere a su entretenimiento, señor? Eso también. Mientras Meera se dirigía a la salida, Vectortara abrió la grabación de la sesión en la pantalla de su muñeca. Vio la segunda patada. De nuevo, fotograma a fotograma, estudiando la biomecánica. El poder no provenía de la masa muscular. Provenía del apalancamiento, de la eficiente transferencia de fuerza, de la forma en que los humanos podían lanzar todo su peso corporal tras un golpe sin preocuparse por el daño que pudiera infligirse. No eran la especie más fuerte, ni la más rápida, ni la más resistente, pero eran absolutamente locos, y eso podría valer más que todas las ventajas naturales de la galaxia. Envió un mensaje codificado a su oficial al mando. La evaluación de reclutas humanos requiere una revisión importante. El perfil de la especie anterior es peligrosamente incompleto. Solicito autorización para pruebas de combate avanzadas y posible reclasificación del nivel de amenaza. La respuesta llegó en minutos. Denegada. Los humanos están categorizados como especies de apoyo de baja amenaza. Mantener los protocolos de entrenamiento estándar. Vector miró el maniquí destruido una vez más y escribió una respuesta de una sola palabra. Idiotas. Mañana iba a ser muy interesante y posiblemente muy caro en términos de costos de reemplazo de equipo. Pero ahora mismo, viendo a los otros reclutas esforzarse en sus ejercicios de acondicionamiento mientras lanzaban miradas aterrorizadas al pequeño humano que acababa de reescribir el
Ante las normas de seguridad de la arena, Vector Tara sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una auténtica emoción por su trabajo. Quizás estos humanos no estaban preparados para la galaxia. Quizás. Y este era el pensamiento verdaderamente inquietante. La galaxia no estaba lista para ellos. De cualquier manera, el entrenamiento estaba a punto de complicarse mucho más. La sala de entrenamiento 7 no estaba diseñada para la comodidad. Estaba diseñada para el dolor, la iluminación a través del sufrimiento y alguna que otra fractura que forjaba el carácter. Beara llegó temprano, como siempre, y dedicó 20 minutos a configurar las placas de gravedad de la arena para que oscilaran entre 8 y 2,5 estándar. Si Caín quería demostrar que lo de ayer no había sido casualidad, lo haría en condiciones que harían sudar a un Dravok. Entró exactamente a las 06000, vestida con un sencillo equipo de entrenamiento negro que parecía haber visto días mejores. Llevaba el pelo recogido de nuevo, su expresión serena, como si no acabara de ponerse en la lista de vigilancia de todos los instructores superiores de los 3 sectores. A tiempo, Tara comentó. Eso es un comienzo. Usted dijo 060, señor. La mayoría de los reclutas lo interpretan como 65, tal vez 610 y se sienten audaces. Activó las placas de gravedad. El aire vibró ligeramente mientras el campo se estabilizó en el estándar 1,2. Veamos cómo manejas el entrenamiento real. Lo que siguió fueron 3 horas de brutalidad sistemática disfrazada de ejercicio. Beara le practicó todos los ejercicios de acondicionamiento que conocía. Circuitos de velocidad que hicieron que los corredores olímpicos parecieran perezosos. Carreras de obstáculos diseñadas para especies con el doble de extremidades. Escenarios de combate que asumían que tenías un blindaje natural y órganos de respaldo. El espejo no se mantiene en su lugar fácilmente. Su respiración se volvió entrecortada. El sudor empapó su ropa de entrenamiento y sus movimientos perdieron algo de precisión a medida que se instalaba la fatiga. Pero ella no se dio por vencida. No disminuyó la velocidad más allá de lo que exigían las limitaciones físicas. Cuando tropezó durante un ejercicio de viga de equilibrio bajo doble gravedad, se levantó sin que nadie se lo dijera. Adecuado, gruñó Vector Tara tras completar el último ejercicio. Tu resistencia es mejor de lo esperado. Ahora viene lo interesante. Presionó un control en la pantalla de su muñeca. Un panel en la pared se abrió y apareció algo que hizo que Meera abriera los ojos de par en par. El instructor Quos era un traxiano, lo que significaba que parecía un músculo de 2 metros de largo envuelto alrededor de un esqueleto hecho con malas intenciones. Su especie había evolucionado en un mundo mortal de alta gravedad donde todo intentaba matarte y lo que no intentaba matarte era venenoso. Se movía con la fluidez que da el no desperdiciar ni un solo movimiento. Caín, te presento a Qualos. Enseña combate avanzado. Qualos. Este es el humano que mencioné. Las mandíbulas de los traxianos chasquearon en lo que podría haber sido diversión. La que destruyó al muñeco. Apenas parece capaz de destrozar un sándwich. Eso es lo que yo también pensé. Vector Tara señaló la colchoneta central. Combate básico. El primero en 3 impactos sólidos gana. Nada de técnicas letales, obviamente. Quos, estás limitado al 20% de tu capacidad. 20% contra esto. El chasquido intensificado. Me vendría bien un 5%. 20 es una orden. Tomaron posiciones en lados opuestos del tapiz. Meera adoptó una postura que Tara no reconoció de ningún manual de combate estándar de la GDF. Pies separados a la anchura de los hombros, manos arriba pero relajadas, peso centrado. Parecía casi casual. Kultos atacó. Incluso con capacidad limitada, un trexiano se movía lo suficientemente rápido como para dificultar el seguimiento óptico. En un momento estaba inmóvil, al siguiente simplemente estaba allí. Dentro de su guardia, una mano con garras dirigiéndose hacia su abdomen en un golpe que dejaría sin aliento a un kulvaxiano. Espejo ya no estaba allí. Se había girado hacia un lado, dejando que el golpe pasara por el aire tan cerca que hizo crujir su equipo de entrenamiento. Su codo se elevó y giró en un arco corto y feroz que golpeó a Quos en el tórax con un golpe sordo. El trexiano se tambaleó hacia atrás, abriendo las mandíbulas de par en par por la sorpresa. Recordó Beth. Quos ganaba 0-1. Espera, eso fue al revés. Señor, dijo Meera, sin apartar la vista de su oponente.
Yo le di ese golpe. Apenas lo tocaste. Impacto sólido en el centro de masa. Tus reglas. Vectara revisó los sensores de impacto de la arena. Confirmaron transferencia de fuerza consistente con E. En realidad había golpeado lo suficientemente fuerte como para clasificarse. Corrección. Kane gana 1-0. Qualos hizo clic en algo que no se tradujo bien. Probablemente porque era trexiano para una palabra que haría sonrojar a un transportista de carga. Entró de nuevo, más rápido esta vez. Un borrón de movimiento que atravesó 3 ángulos de ataque diferentes en menos de 2 segundos. Meera bloqueó el primero, redirigió el segundo y recibió el tercero en su antebrazo con un buce que sugería que dolía considerablemente, pero convirtió la posición defensiva en una ofensiva. Sus piernas se movieron hacia abajo mientras el peso de su cuerpo se movía de una manera que desafiaba la comprensión de Vectara sobre el equilibrio. Qualos se cayó. No es difícil, no es dramático, pero definitivamente baja. 1-1, anunció Vectortara. Sus escamas estaban haciendo esa cosa de confusión púrpura nuevamente. El trexiano se levantó suavemente, toda su postura ahora era diferente. Ya no se trataba de la superioridad casual de un maestro complaciendo a un estudiante. Este era un luchador que acababa de darse cuenta de que su oponente era realmente peligroso. El tercer intercambio duró quizás 4 segundos. Kous llegó con una técnica combinada que le había permitido ganar 6 campeonatos del sector. Miró respondió con algo que parecía improvisado, caótico, incorrecto según cualquier estándar convencional. Se separaron simultáneamente. Qualos tenía una mano presionada contra su costado donde su rodilla había conectado. Meera sostenía su hombro donde había aterrizado su contraataque. Impacto mutuo. Vectara goleó 2-2. El siguiente punto gana. Ahora giraban uno alrededor del otro, ambos respirando con dificultad. La atmósfera informal se había evaporado como el agua en una bobina de plasma. Esto era serio. Pto se desmayó hacia la izquierda. Fue hacia la derecha, giró y lanzó una patada que podría haber derribado una puerta de seguridad. Meera se agachó, se adelantó hasta su centro de gravedad e hizo algo con sus caderas y hombros que volvió su propio impulso en su contra. El instructor de vuelo Trenio, maestro combatiente, veterano de 40 campañas, se encontró en el aire durante aproximadamente medio segundo antes de que la colchoneta se introdujera en su espalda con autoridad. La mano de Meera estaba en su garganta, sin llegar a tocarla. La señal universal para el golpe mortal está disponible, pero no se utiliza. Silencio completo. Tos la miró con sus 6 ojos abiertos. ¿Qué clase de estilo de combate era ese? Artes marciales mixtas, algo de boxeo, un poco de Muay Thai y lo que funcione. Ella le ofreció una mano para levantarse, la cual él aceptó automáticamente. Mi planeta tiene alrededor de 200 sistemas de combate diferentes. Nos aburrimos y nos juntamos. Combinarlos me pareció eficiente. Vectortara estaba ejecutando el análisis de combate a través de su computadora. Según los escáneres biométricos, la frecuencia cardíaca de Meera había alcanzado un máximo de 190 latidos por minuto durante la pelea. La acumulación de ácido láctico sugería que el tejido muscular estaba funcionando cerca del fallo. Sus receptores de dolor gritaban advertencias sobre el impacto que había recibido. Ella había luchado contra todo ello como si las señales fueran solo ruido de fondo. Kulus, dijo lentamente. ¿Qué porcentaje de capacidad utilizaste realmente hacia el final? Las mandíbulas de los trexianos chasquearon tímidamente. Aproximadamente el 60% es instructor. Se le ordenó utilizar 20. Ella estaba ganando. Entonces triplicaste tu producción y aún así perdiste. Yo sí. Tara miró a Meera, que estaba intentando con todas sus fuerzas no sonreír y estaba fallando ligeramente. Caín, acabas de derrotar a un instructor de combate traxiano en un combate cuerpo a cuerpo. Sí, señor. ¿Entiendes lo estadísticamente improbable? ¿Qué es eso? Entiendo que es muy improbable, señor. Tan improbable como ganar la lotería del sector y ser alcanzado por un rayo. Improbable. Tan improbable como que cada átomo de tu cuerpo haga simultáneamente un túnel cuántico a través de una pared. Improbable. ¿Entendido, señor? Levantó la pantalla de su muñeca y comenzó a escribir. Estoy presentando una solicitud formal al Comando GDF para una reevaluación de la capacidad de combate humano. Esto tiene que pasar a los niveles superiores antes de que alguien muera. Señor, yo no maté a nadie. Aún no. Pero dale tiempo. Envió el informe marcado como urgente con datos biométricos completos adjuntos. Estás despedido.
Haz que te revisen ese hombro en el médico y en Caín. Sí, señor. Mañana 060 misma ubicación. Lleva todo lo que creas que se considera equipo de protección en tu planeta. A continuación probaremos su durabilidad. Ella saludó. Hizo una mueca porque definitivamente le dolía el hombro y se dirigió a la salida. Kultos la observó mientras se iba y luego se giró hacia Vector Tara. He luchado en 3 guerras y he entrenado durante 70 años. Ese humano no debería haber podido tocarme. Sé que el perfil de su especie dice que son frágiles, débiles, una clase de apoyo en el mejor de los casos. Sé que el perfil está mal. Muy mal. Tara volvió a abrir el archivo de la Tierra y observó los datos inadecuados como si lo hubieran ofendido personalmente. La pregunta es ¿cuánto está mal? ¿Qué más pueden hacer que no sepamos? La respuesta del comando GDF llegó 6 horas después. Vector lo leyó 2 veces, seguro de haberlo entendido mal. Solicitud denegada. La fisiología humana está bien documentada. Rendimiento atípico atribuido a variación individual. Mantener protocolos estándar. No desperdiciemos recursos de comando en anomalías estadísticas, respondió. Esto no es una anomalía. Se trata de una subestimación sistemática del potencial de combate de toda una especie. Solicitud denegada. Caso cerrado. Vector Tara eliminó varios borradores de respuesta que habrían hecho que lo arrestaran, y luego se decidió por él. Admitido. Bien. Si el mando quería meter la cabeza en la arena, ese era su problema. Él continuaría entrenando a Caín según el estándar, lo que significaba presionarla hasta que algo realmente se rompiera o hasta que ella demostrara que la comprensión de la galaxia de las limitaciones humanas era catastróficamente incompleta. De cualquier manera, sería educativo. Durante las siguientes 3 semanas, Mirror Cain se convirtió en una leyenda en las instalaciones de entrenamiento. No es el tipo bueno de leyenda, como los héroes de guerra o los estrategas célebres. El tipo incómodo, como historias de fantasmas o fenómenos inexplicables que hicieron que los instructores cuestionaran sus elecciones profesionales. Completó carreras de obstáculos diseñadas para armas pesadas Dravok, sobrevivió al entrenamiento ambiental en atmósferas que deberían haberle derretido los pulmones, superó a los cadetes centuranos en puntería a pesar de tener solo 2 ojos en lugar de 4. Mantuvo el ritmo de los soldados mejorados durante marchas forzadas que dejaron a las máquinas reales necesitando mantenimiento. El otro recluta dejó de reír, comenzó a evitarla en el comedor y susurró cuando pasó. El tipo de susurros nerviosos que normalmente se reservan para hablar de depredadores detrás de un cristal blindado. Beara lo documentó todo. Envió informes semanales al comando, cada uno más detallado que el anterior. Recibí variaciones de la misma respuesta. Anomalía estadística, variación individual, mantener protocolos estándar. Luego llegó la 4ª semana. El ejercicio de entrenamiento fue sencillo. Simulación de combate urbano, equipo completo, munición real con índices de letalidad reducidos. Equipos de 4 personas que compiten por objetivos en un entorno urbano simulado. A Meera le habían asignado un equipo con 2 centuranos y un kulvaxiano que se enfrentaban a Kultos, que lideraba un escuadrón de reclutas veteranos. Vetara observó desde la sala de control monitoreando los signos vitales y el posicionamiento táctico. La simulación comenzó limpia. Ambos equipos avanzaron con cuidado utilizando la cobertura adecuada y manteniendo la disciplina de comunicación. Entonces el equipo de Kutos desencadenó el escenario de la emboscada. El equipo de Meera recibió fuego desde 3 direcciones. Los centuranos cayeron inmediatamente, sus escudos abrumados por ráfagas de plasma concentradas. La kulvaxiana intentó devolver el fuego y recibió una bala de entrenamiento directamente en su centro de masa, lo suficientemente fuerte como para activar el bloqueo de seguridad de su traje. Meera estaba sola, inmovilizada detrás de una sección de pared fabricada, mientras 4 tiradores veteranos lanzaban fuego de supresión sobre su posición. El protocolo estándar decía: ríndete en este punto. Acepta la pérdida. Aprende de ella. Sigue adelante. Meera no se rindió. Ella pasó por encima del muro, no lo rodeó ni lo atravesó. Encima. En un salto en carrera que no debería haber superado la altura mientras disparaba su arma con una mano con una precisión que hizo que la computadora de puntería cuestionara su programación, aterrizó en el medio de la formación de Kutos y simplemente se movió. Las imágenes del combate parecían como si alguien hubiera adelantado accidentalmente una actuación de baile. Ella estaba aquí, luego allí, luego de alguna manera detrás del tirador que había estado frente a ella. Sus movimientos fluyen entre objetivos como el agua que encuentra grietas en la piedra.
Las rondas de entrenamiento se dispararon con precisión metronómica. 4 disparos, 4 impactos, 4 oponentes repentinamente bloqueados fuera de sus sistemas de armadura. Qualos, para su crédito, se adaptó instantáneamente. Dejó caer su arma, acercándose al rango de combate cuerpo a cuerpo donde sus ventajas naturales deberían haber dominado. Meera lo recibió con las manos vacías. Pelearon durante quizás 10 segundos. Me pareció más largo observar desde la sala de control. Cada intercambio tendría un resultado potencialmente letal si se hubieran tratado de armas reales, de condiciones reales, de una guerra real. Ella ganó haciendo algo que Vectara nunca había visto en 2 siglos de combate. Ella agarró el brazo de Qualos a mitad del golpe, usó su propia energía cinética contra él y de alguna manera convirtió eso en apalancamiento que lo puso de cara contra el pavimento fabricado con la suficiente fuerza como para romper el material compuesto. Su cuchillo de entrenamiento apareció en la base de su cráneo. «Ceda el paso», dijo en voz baja. «Simulación. Terminada. Victoria. Equipo Cain». La sala de control estaba en silencio excepto por el suave pitido del equipo de monitoreo y la taza de café reenvasado de alguien que se enfriaba lentamente en una consola olvidada. Vector Tara accedió a los datos biométricos. Los signos vitales de Merror durante el combate mostraban algo fascinante y horrible. Sus receptores de dolor habían registrado múltiples impactos que deberían haber sido incapacitantes. Su tejido muscular se había desgarrado en 3 lugares debido al esfuerzo excesivo. Su muñeca izquierda se fracturó al bloquear uno de los golpes de Kous. Ella siguió luchando contra todo esto. «Señor», dijo su instructor asistente, con voz cuidadosamente neutral. «Los resultados médicos muestran una lesión significativa». «Ya veo eso». Ella no se detuvo. «Yo también lo veo». «Eso no es normal». «No, no lo es». Abrió un canal hacia el campo de entrenamiento. «Cain, acude al médico inmediatamente. Tu muñeca está rota». Una pausa. «¿Se siente bien, señor?» Sus sensores biométricos no están de acuerdo. «Esto es una orden». «Sí, señor». Vectorara se recostó en su silla mirando pantallas llenas de datos que contradecían todo lo que él creía saber. No se suponía que los humanos lucharan con huesos rotos. No se suponía que derrotaran a los combatientes trexianos en combate cuerpo a cuerpo. No se supone que debamos movernos como si la física fuera más una sugerencia que una ley. Su comunicador zumbó. Mensaje del comando GDF con prioridad marcada. Por fin, alguien de la alta jerarquía había leído sus informes. Lo abrió con entusiasmo, listo para discutir la clasificación adecuada del combate humano, protocolos de entrenamiento actualizados y tal vez incluso una reevaluación de la capacidad de toda la especie. El mensaje decía: Instructor Vetara, se le ordena que deje de presentar informes sobre las capacidades de reclutamiento humano. Sus preocupaciones han sido tomadas en cuenta y desestimadas. Cualquier informe posterior sobre este tema se considerará insubordinación. Céntrese en los objetivos del entrenamiento estándar. Lo leyó de nuevo, y luego una tercera vez, solo para asegurarse de que las palabras no se hubieran reorganizado de alguna manera en algo menos estúpido. No fue así. Vectorara se puso de pie lentamente, sus escamas se iluminaron con colores que indicaban emociones para las que no tenía nombre. Caminó hacia la ventana que daba al campo de entrenamiento donde Meera explicaba al equipo médico que sí, tenía la muñeca rota, pero que podían darse prisa porque tenía ejercicios por la tarde y no quería llegar tarde. El mando no quería saber, no quería creer, no quería enfrentarse a la posibilidad de haber malinterpretado por completo y catastróficamente a una especie entera que ahora formaba parte oficialmente de la Fuerza de Defensa Galáctica. Bien. No podía cambiar la política oficial, no podía obligar al mando a actualizar sus archivos ni a revisar sus evaluaciones de amenazas, no podía hacer que los burócratas comprendieran lo que veía a diario en este entrenamiento. Instalación. Pero podía entrenar a espejo, prepararla para lo que les aguardara tras estos muros. Podía asegurarse por completo de que cuando la galaxia finalmente comprendiera de qué eran capaces los humanos, habría al menos uno listo para mostrárselo. Regresó a su consola y abrió un nuevo archivo marcado como «Personal», cifrado extraoficialmente, «Capacidades de combate humanas», «Evaluación real», lo tituló, y luego empezó a documentar todo lo que el comando se negaba a escuchar. En algún lugar de la galaxia,
La gente hacía planes basados en datos erróneos, elaborando estrategias que asumían que los humanos eran débiles, frágiles, insignificantes. Con el tiempo aprenderían mejor. Vector solo esperaba que aprendieran antes de que costara vidas, o antes de que Mirakane tuviera que enseñarles personalmente, lo que probablemente sería más complicado, pero mucho más educativo. En cualquier caso, su trabajo se había vuelto definitivamente más interesante, incluso si venía con la creciente certeza de que estaba entrenando algo para lo que el resto de la galaxia no estaba ni remotamente preparado. Y, sinceramente, después de 200 años de aburrimiento, no le importaba.